de impactar en el desenlace clínico de los pacientes, es también optimizar el uso de los antimicrobianos sin olvidar los efectos adversos que podrían tener. Entonces, todos hacen parte de esta labor, todos desde su punto de atención, sin importar su cargo, sean enfermeros, sean auxiliares, médicos o pediatras, o inclusive los subespecialistas pueden aportar en la labor del PROA. Entonces, como les mencionaba antes, el fundamento de este algoritmo, que es lo que vamos a charlar a continuación, parte fundamentalmente de las recomendaciones del consenso del SLIPE, que es la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, en su versión 2021. También tomamos para ello las recomendaciones de la Guía Europea del 2023 y finalmente la Guía Colombiana, que pronto estará disponible para su consulta. Todavía no está publicada, pero tenemos la fortuna de haber incluido las recomendaciones que saldrán en este nuevo documento ahorita para finales de año. Entonces, el cáncer es la segunda causa de muerte en niños mayores de 5 años. La sobrevida depende de muchos factores, pero hay que reconocer que la neutropenia febril es una emergencia infectológica. De hecho, el 90% de las muertes que no son asociadas a recaídas son precisamente por sepsis, y esto justifica que nos encontremos acá hablando precisamente sobre neutropenia febril. Hay una estadística que es muy dramática y que proviene de los datos de los análisis de mortalidad de Vigicáncer entre 2014 y 2021. En este periodo de tiempo ocurrieron 1.990 muertes. De estas, 50% fueron consideradas prevenibles y el 95% de ellas fueron atribuidas a sepsis. Entonces, esto sugiere nuevamente la importancia de tener claridad sobre el tratamiento de estos pacientes desde tan pronto como empiezan los síntomas para impactar precisamente en su pronóstico a corto y a mediano plazo. Entonces, para empezar, algunas definiciones. Neutropenia se define como un recuento absoluto de neutrófilos por debajo de 500 o por debajo de 1000 si se predice una caída a menor de 500 en las siguientes 24 a 48 horas. Puede resultar difícil saber cuándo va a ocurrir esta caída si nuestro paciente consulta con 1000 o un poco más de recuento absoluto de neutrófilos, pero es por eso que es importante el trabajo y la comunicación directa con el equipo tratante de hemato-oncología, que de seguro nos apoyarán en esta anticipada nadir de neutropenia, del conteo de neutrófilos. La fiebre es un registro único de temperatura axilar mayor de 38,5 o dos mediciones separadas al menos una hora que nos dé una temperatura mayor de 38. A pesar de que suene algo redundante, ya sabiendo que ustedes atienden pacientes en el día a día, resulta que hay que tener en cuenta en esta definición de fiebre factores individuales de cada caso. Habrá circunstancias en las que los padres no tomen la temperatura, pero sí administren antipiréticos antes de su consulta a urgencias. Entonces, es muy importante hacer un adecuado interrogatorio en su ingreso para establecer los posibles factores que pueden llevar a que realmente, fisiopatológicamente hablando, sí se esté dando un proceso febril que puede estar afectado su registro por estos otros factores, como es la administración del antipirético. Hay que determinar también los criterios de alto riesgo o lo que ahorita llamaremos neutropenia febril de riesgo estándar. Entonces, esto es de las cuestiones que me interesa que queden muy, muy claras desde el principio de la charla, porque justamente la clasificación apropiada desde su ingreso en el paciente se traducen en intervenciones totalmente diferentes que pueden marcar valga la redundancia, la diferencia al final. Entonces,
neutropenia febril de alto riesgo es un episodio que cumple uno de los siguientes criterios: que se trate de un paciente con leucemia mieloide aguda o leucemia linfoide en recaída, que curse con choques sépticos, una hipotensión arterial, con PCR mayor de 90, o dos de los siguientes criterios en conjunto, que es el nadir de la quimioterapia, es decir, menos de 7 días desde la última quimioterapia, y plaquetas menor de 50.000. Ante la presencia de alguno de estos, ya se clasifica como una neutropenia febril de alto riesgo. En la guía latinoamericana que les referenciaba inicialmente, se hablaba de una clasificación de alto riesgo y bajo riesgo. Sin embargo, la recomendación de la guía colombiana va a migrar hacia hablar no de bajo riesgo, sino de riesgo estándar, intentando reconocer que ningún paciente es de bajo riesgo como tal, teniendo en cuenta su patología de base. Entonces va a quedar alto riesgo y riesgo estándar. Este riesgo estándar es un episodio que no cumple ninguno de los criterios que acabamos de mencionar de alto riesgo. Hablamos de neutropenia febril persistente cuando la neutropenia continúa, o sea, el conteo de neutrófilos es por debajo de 500 y la fiebre asimismo continúa más allá de 96 horas. Neutropenia profunda cuando el conteo es menor de 100 y neutropenia prolongada cuando se ha mantenido con neutrófilos menores de 500 durante más de 10 días. Esta clasificación del riesgo, puntualmente la que viene de la guía del SLIPE, proviene de algunos estudios que ya se han realizado a nivel de Latinoamérica, puntualmente del grupo de la doctora Santolaya en Chile, y a partir de allí se hizo la adopción de estos criterios. Simplemente esto es para mencionarles que estos criterios no son aleatorios, sino que se han probado en población general. Entonces, así comienza nuestro protocolo de neutropenia febril. El primer punto es evidentemente saber las definiciones y si nuestro paciente cumple el criterio de neutropenia con el conteo de neutrófilos o por lo menos el riesgo anticipado de acuerdo a la última quimioterapia y la toxicidad de la misma, y el registro de temperatura. Entonces, lo primero que hay que hacer luego de eso es clasificar el riesgo. Entonces, ya les mencionaba los criterios de neutropenia febril de alto riesgo y de riesgo estándar. Esto es muy importante y no nos cansaremos de insistir en la importancia del interrogatorio, porque a veces es importante también para identificar focos que no son evidentes al examen físico más allá de los síntomas. Entonces, de allí parte el apropiado abordaje del paciente. En cuanto a laboratorios, debemos siempre solicitar hemocultivos. Los cultivos son el gol estándar en el estudio de los pacientes con neutropenia febril. Habrá que considerar aquí si el paciente con cáncer neutropénico febril tiene un catéter de larga permanencia, uno de los llamados cámara implantable. En este caso, esto se convierte en un foco potencial de infección que puede estar asociado o no al cuadro actual de neutropenia febril. Entonces, en ese caso, estamos obligados a tomar una muestra de sangre para inocular en la botella de hemocultivos, también, o sea, no solamente de la punción periférica, sino también del reservorio de este catéter. Lo mismo aplica si el paciente por otra razón tiene un catéter venoso central de corta permanencia, por otra indicación, y desarrolla un proceso de neutropenia febril estando hospitalizado. También aplica la recomendación de tomar la muestra de sangre para ser inoculadas en la botella de hemocultivo por venopunción periférica, y al menos una de las muestras debe ser tomada a partir del catéter central. La recomendación que sigue es la toma del parcial de orina con el con el GRAM y el cultivo de orina. Hay que recordar que, digamos que la organización de nuestro sistema de historia clínica nos pide o implica que se carguen por separado el citoquímico y el GRAM. Esto es muy importante, no se debe olvidar cargar las dos cosas y nunca tomar urocultivo de manera separada. Además, se debe hacer uso de los reactantes de fase aguda. En nuestro hospital tenemos disponibilidad de PCR, pero también de procalcitonina. Hay que considerar también que la procalcitonina en cáncer puede tener falsos positivos, entonces la interpretación debe estar muy sujeta
a la patología del paciente, al seriado de los valores de procalcitonina, pero pues esto hará parte de los siguientes días luego de la instauración del cuadro. Si el paciente tiene síntomas respiratorios, la recomendación es hacer radiografía de tórax, panel respiratorio por PCR múltiplex, que lo tenemos disponible acá. Dependiendo, digamos, la disponibilidad ya en campo, podremos hacer uso de antígenos para adenovirus, influenza A y B y virus sincitial respiratorio como primera instancia si no tenemos disponibilidad de la prueba molecular. En caso de que el paciente presente síntomas gastrointestinales, la indicación es tomar los antígenos de rotavirus y adenovirus, tomar ecografía abdominal con medición de la mucosa intestinal con el fin de establecer el diagnóstico de una colitis neutropénica y, evidentemente, el coprocultivo. En el tercer punto que vemos acá, pero realmente no está de tercero, es la elección del tratamiento antibiótico. Todas estas intervenciones deben ir casi que siendo llevadas a cabo de manera simultánea. Entonces, si tenemos un paciente neutropénico febril estable clínicamente, la elección sería iniciar cefepime como tratamiento empírico. Si tenemos un paciente con un foco más o menos claro, particularmente con foco gastrointestinal o que tiene una mucositis grave, la recomendación es iniciar piperacilina tazobactam. Si el paciente llega a urgencias con un choque séptico instaurado, acá nos vamos a ir un poco más alto teniendo en cuenta que el rango, digamos, de equivocación entre comillas, en el cual el empírico puede que no, digamos, que le pegue al germen que al final se aísle en un paciente con choque séptico. Este rango de margen de equivocación es mucho más estrecho, entonces eso justifica que en este tipo de pacientes críticamente enfermos el espectro sea más alto, especialmente considerando la situación de que los pacientes oncológicos se exponen con mucha frecuencia a antibióticos. Algunos de ellos se consideran colonizados por gérmenes multidrogos resistentes en el curso de su enfermedad. Entonces habrá que considerar estos riesgos y incluir en la historia clínica precisamente si hay aislamientos precedentes, BLE o cualquier otro germen multidrogo resistente que pueda desde este primer punto orientar el tratamiento empírico de un paciente con choque séptico. Entonces, en este caso, las recomendaciones iniciar vancomicina y meropen. En el cuarto punto que ustedes ven acá en la diapositiva está la evaluación. Realmente, digamos, en la vida real, la evaluación de los pacientes se da de manera dinámica porque de manera constante está el paciente siendo monitoreado, tomándole laboratorios de otros tipos, en fin. Pero la guía nos sugiere que de acuerdo al grado de riesgo, sea un paciente con neutropenia febril de alto riesgo, de riesgo estándar, la evaluación global se haga a las 48-72 horas en los pacientes de alto riesgo o a las 24 y 48 horas en el paciente con riesgo estándar. En este punto ya tendremos los preliminares de los cultivos, tendremos información sobre la respuesta terapéutica al al tratamiento empírico iniciado y podremos establecer cinética en cuanto a si hay recuperación medular y a reactantes de fase aguda. Entonces, precisamente estas son las condiciones que se valoran en este punto de corte recomendado por la guía, que como lo ven ustedes acá, es el estado clínico del paciente, el hemograma, el PCR de control a las 48 horas y la revisión de los cultivos y otras pruebas. Los resultados de estos parámetros nos van a poder ayudar a determinar si el paciente tiene una evolución clínica favorable o no favorable. ¿Cómo se define entonces este estadio? Digamos, es cuando tenemos un paciente estable clínica y hemodinámicamente, sin fiebre, con PCR en descenso y ausencia de nuevos focos clínicos. Entonces, vamos a empezar insistiendo un poco en la importancia del inicio temprano de los antibióticos. Hablamos siempre en choque séptico, y no es la excepción en los pacientes con neutropenia febril, de la importancia del inicio temprano del antibiótico, y hablamos de la hora dorada. Entonces, les quiero mostrar cómo en estos estudios hay una asociación con mortalidad
y con evolución de choque y con mortalidad en estos pacientes. Entonces, este es un análisis multivariado en el que encontraron cómo la bacteremia por estos gram negativos, coli, enterobacter y acinetobacter, fueron factores de riesgo para choque en pacientes con neutropenia febril, y el OR realmente, o la probabilidad de que esto ocurriera en estos escenarios, es muy alta. Entre 7 y 9 veces aumentaba el riesgo cuando la bacteremia era por alguno de estos gérmenes. Pero además, no solamente había riesgo de choque, sino que también había factores de riesgo asociados a muerte temprana, que es lo que vemos acá enseguida, y es pacientes que cursan con un choque instaurado, un choque séptico. Miren que el riesgo de muerte es 12 y hasta 50 veces más si analizamos al detalle el intervalo de confianza de esta medida estadística. Igualmente, miren cómo la bacteremia por Klebsiella pneumoniae también es un factor de riesgo casi 6 veces para muerte temprana en estos pacientes, neumonía 22 veces, y solamente la única intervención que encontraron que fue protectora para la muerte es el inicio, la terapia antibiótica empírica adecuada. Entonces, es por eso que este es uno de los factores que está bajo nuestro control y en lo que nos vamos a concentrar en lograr. Hay otros estudios en los cuales la evidencia es un poco más controversial o no se nota muy bien la diferencia entre iniciar antibióticos antes o después de la hora dorada. Sin embargo, cuando miramos el detalle de esos estudios, la mayoría de los pacientes recibieron antibióticos. Por ejemplo, en este caso, el 60% igual recibieron tratamiento antibiótico en la primera hora, y eso hace que las conclusiones de los estudios no sean tan impactantes, y la intención no es, digamos, que limitar la importancia de la recomendación sobre el uso temprano en la primera hora del antibiótico. Entonces, el mensaje aquí es la adecuada elección del tratamiento antibiótico, que va a depender de cómo se presenta el paciente a urgencias, si está estable clínicamente, si está en choque séptico, factores de riesgo de multidrogos resistentes, incluyendo doble, y intentar que sea precisamente en esta primera hora. Otro punto importante son las indicaciones del uso de vancomicina en neutropenia febril, que se pueden resumir en estas: inestabilidad hemodinámica, ya lo habíamos hablado, hemocultivos positivos para bacterias gram positivas, infección de piel y tejidos blandos, cuando hay una sospecha clínica de infección asociada a catéter o una neumonía documentada radiológicamente. Hay que considerar o no olvidar que también los antibióticos tienen un efecto adverso potencial, porque nos pueden afectar la microbiota del paciente y hacer presión de selección y hacer digamos, un efecto rebote o no deseado, y es la selección de gérmenes multidrogos resistentes. Pero como les decía también al principio, un paciente con choque séptico tenemos un rango más estrecho para el error. Entonces hay que optimizar su uso, pero también racionalizarlo en los días posteriores. Esto es a lo que me refería. Hay que recordar las consecuencias no deseadas del uso de antibióticos, y esto se ve en este estudio en el cual encontraron, esto es un estudio colombiano de pacientes del hospital del OMI. Acá que encontraron que tener aislamientos de Klebsiella y haber tenido o usado carbapenémicos más de 3 días en los 30 días precedentes al episodio son factores de riesgo determinantes para que al final haya un aislamiento de una enterobacteria resistente a carbapenémicos. Así que no podemos olvidar que hay consecuencias de la elección de los antibióticos. Inclusive esas consecuencias van un poco más allá de los días que siguen, de los días inmediatamente que siguen a su prescripción, y que se pueden extender a los meses posteriores. Y nuevamente recordar que estos pacientes con neutropenia febril o con cáncer en general van a requerir estos antibióticos. Entonces no podemos agotar las opciones terapéuticas. Entonces, basado en esto que les decía acá de la clasificación del riesgo y del punto de evaluación, entonces vamos a ubicarnos en unos escenarios posibles. Entonces vamos a empezar con una neutropenia. ¿Qué hacemos con una neutropenia febril de riesgo estándar con evolución favorable? Entonces, de acuerdo a los resultados de los laboratorios, podemos tomar conductas. Este es el paciente que se le ha quitado la fiebre, que tenemos PCR en descenso,
que se encuentra sin fiebre más de 24 horas. Entonces, si además tenemos este mismo paciente, tiene una detección viral o que tiene un claro foco respiratorio a pesar de que la prueba viral sea negativa, en este caso, con cultivos negativos, suspendemos antibióticos sin importar el conteo de neutrófilos. Si tenemos un foco identificado, pues vamos a hacer tratamiento dirigido y si se trata de una bacteremia por un germen puntual, pues se hace el tratamiento dirigido, se amerita escalar el espectro o por el contrario disminuir el espectro, pues se hará de esa manera y siempre que tengan un paciente con estas condiciones oncológico o inmunosuprimido por cualquier otra causa, bacterémico, tiene indicación de hemocultivos de control. Entonces, esto hace parte de la conducta en este escenario. Si tenemos este mismo paciente con neutropenia febril de riesgo estándar con evolución favorable, pero sin foco, con cultivos negativos, no tiene ninguna infección respiratoria, igualmente en este punto podemos suspender tratamiento antibiótico sin importar el recuento absoluto de neutrófilos y no hay indicación de realizar hemocultivos de control en este escenario. Pasamos al siguiente y es cuando el paciente no tiene una evolución favorable. Entonces, si los cultivos son negativos y no hay ninguna detección viral, en este caso, nuestra obligación es hacer una nueva evaluación clínica. No necesariamente tenemos que aumentar el espectro de los antibióticos, sino más bien hacer un nuevo examen físico interrogatorio, porque es frecuente que se hayan desarrollado focos infecciosos en el transcurso de la estancia hospitalaria que nos puedan orientar hacia la razón por la cual el paciente tiene una evolución desfavorable, sea porque persiste febril, sea porque no encontramos pues como tal los criterios de esta evolución favorable. Y no hay que olvidar que hay que empezar los estudios de enfermedad fúngica invasora a las 96 horas si el paciente cumple el criterio de neutropenia febril que persiste a las 96 horas. Entonces, teniendo en cuenta que ven ustedes aquí que hay indicaciones de suspender antibióticos en este paciente neutropénico febril de riesgo estándar con evolución favorable, cultivos negativos, detección viral o no, esto genera cierto estrés en cuanto a la seguridad de la indicación, ¿sí? Es normal que sintamos este tipo de temores de dejar a un paciente neutropénico sin antibióticos. Entonces les quiero mostrar cómo ya hay estudios que sustentan esta recomendación y es que la suspensión de los antibióticos, independientemente del aumento de la RANO, no se asocia a un aumento de la mortalidad ni un diagnóstico de bacteremia o infecciones fúngicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay que considerar la sensibilidad de los cultivos, si se empezaron los antibióticos antes de tomar las muestras, hay que tener en cuenta la disponibilidad de las pruebas diagnósticas y la clínica del paciente para poder tomar la decisión de la suspensión del antibiótico. Esto es lo mismo. Bueno, y pasamos al escenario de alto riesgo que vamos a iniciar con este alto riesgo con los pacientes con evolución favorable. Hay unas consideraciones particulares que van a ir variando. Entonces, empecemos con el paciente que tiene neutropenia febril de alto riesgo con evolución favorable, nuevamente insisto, sin fiebre, con PCR en descenso, hemodinámicamente estable, sin focos adicionales. Tenemos este mismo paciente con detección viral, cultivos negativos, sin fiebre más de 24 horas, sin otro foco infeccioso. En este caso, se suspende antibióticos, ¿sí? Especialmente en este escenario en donde hay una causa viral que me explica por qué le dio fiebre. Si tenemos un foco identificado, ir a hacer tratamiento dirigido. Si los hemocultivos del ingreso fueron positivos, hay que hacer hemocultivos de control. Si el paciente tiene fiebre, pero sin foco, sin sepsis al inicio, con cultivos negativos, pero tiene una evolución favorable, o sea, se ha mantenido sin fiebre más de 24 horas, tenemos dos escenarios. El primero de ellos es que el paciente haya recuperado el conteo de neutrófilos y el otro es que no, con un punto de corte de 300. Entonces, si tengo más de 300 neutrófilos, podría considerar suspender el tratamiento o el paso temprano a vía oral con ciprofloxacina como alternativa y en este punto la invitación es a solicitar el apoyo con infectología, con hematología para tomar la mejor decisión con respecto al paciente.
Si este mismo niño tiene menos de 300 neutrófilos, la recomendación es mantener el tratamiento antibiótico intravenoso sin superar los 7 días. Si en el empírico inicié vancomicina, podríamos considerar la suspensión de la misma y mantener la cobertura a los gram negativos. Y nuevamente aquí insistir en la interconsulta de infectología. El último de los escenarios es un paciente con fiebre sin foco, con sepsis, a diferencia del anterior, con valores clínicas de sepsis al inicio de la enfermedad, pero con cultivos negativos y evolución favorable. Se había mantenido sin fiebre, todo bien. En este caso, también la recomendación es mantener el antibiótico, puntualmente la cobertura para gram negativos, si se inició cefepime, por ejemplo, 7 días. En este caso, hay menos evidencia sobre la suspensión de los antibióticos sin la recuperación hematológica, es decir, sin haber superado los 300 a 500 neutrófilos, y es por eso que, nuevamente, insisto, interconsulta infectología para tomar la mejor decisión. Hay que evaluar la suspensión de la vancomicina si hizo parte del empírico, y en este escenario de cultivos negativos, este antibiótico podría ser suspendido. Hay también otro escenario en el que quiero mostrar, digamos que el fundamento científico de la indicación de suspender antibióticos, y es precisamente cuando hay una detección viral, o sea, el paciente muy bien, con una detección viral o con síntomas respiratorios claros que nos sugieren que este es el foco, pero aún así están neutropénicos. Esto genera también, como les decía, temor sobre la seguridad de suspender el antibiótico, pero les quiero mostrar cómo precisamente hay evidencia que sustenta esta intervención en cuanto a su seguridad. Este es un estudio en el que compararon mantener o suspender la terapia antimicrobiana en pacientes pediátricos con neutropenia febril. Estas son las características generales de ambos grupos. Todos tenían catéter. En más o menos el mismo porcentaje tuvieron síntomas respiratorios al inicio, 75% más o menos en cada uno. 35-40% se presentaron con fiebre sin foco clínico en el momento del ingreso, y tenían síntomas respiratorios el resto, ¿sí? 50-55%. Al ver, digamos que los desenlaces diferenciales entre la estrategia de mantener o suspender el antibiótico, ¿qué encontraron? Evidentemente que la duración de la terapia antibiótica fue más corta en los pacientes que se lo quitaron, obviamente, con una P estadísticamente significativa. Pero cuando vemos, digamos que la consecuencia de haber hecho esta intervención es una intervención segura. Los que se retiró el antibiótico no desarrollaron sepsis, más que los otros, no tuvieron necesidad de ingreso a la UCI o mayor requerimiento de oxígeno o fallecimientos por haberse suspendido el antibiótico. Entonces, esto respalda la indicación de suspender los antibióticos cuando tenemos un cuadro viral bastante claro. Hay una detección, por ejemplo, con una prueba molecular en un paciente sin fiebre con cultivo negativo, a pesar de que aún persista neutropénico. Esto no es más que una oportunidad pro. Y hay que también considerar otro escenario que en nuestro entorno es bastante frecuente, y son las infecciones virales por dengue, enfermedades tropicales. Entonces, la misma condición de inmunosupresión de base puede hacer que haya dificultades en el reconocimiento de la enfermedad y que las manifestaciones no sean tan floridas, o haya, digamos que, alteraciones hematológicas puntualmente que se comportan de manera diferente al compararse con los pacientes que no tienen este tipo de patología de base. Entonces, esta es una revisión sistemática con metaanálisis que analizó este escenario de dengue en el paciente con patología oncológica. Entonces, vemos que la trombocitopenia puede ser más prolongada, los síntomas pueden ser más prolongados. Los autores no encontraron diferencias en mortalidad, pero sí más riesgo de complicaciones, y el dengue grave es como 8 veces mayor. El porcentaje de dengue grave en la población general es aproximadamente 0.5, 1%, si mucho, pero miren que acá en esta población es 9%. Esto es muchísimo, entonces hay que considerar las características particulares de la evolución del dengue, considerarlo como un diagnóstico diferencial y
efectivamente, pues estos pacientes también están expuestos a este tipo de patologías si viven aquí en este entorno tropical. El otro escenario que sigue son los pacientes con neutropenia febril de alto riesgo con evolución desfavorable. Acá, a diferencia de lo que analizamos en los grupos anteriores, aunque tenga una detección viral, no se puede suspender el antibiótico. Igual no quiere decir que necesitemos aumentar el espectro, sino que debemos hacer una nueva evaluación clínica, solamente ajustar los antibióticos basados en si hay focos no identificados previamente. Si el paciente, por ejemplo, se le insertó un catéter venoso central, no olvidar que este puede ser un foco potencial vinculado con el evento infeccioso y se deben tomar hemocultivos, incluyendo las muestras del catéter si aplica, tomar urocultivo, consultar las indicaciones de vancomicina. Es posible que haya un cambio especialmente a nivel respiratorio que pueda orientarme a que el diagnóstico definitivo es una neumonía con derrame pleural, por ejemplo. Entonces allí vancomicina tiene su indicación, igualmente que si sospecho que la infección es del catéter central. Les decía que no aumentar el espectro antibiótico solamente por fiebre persistente en el paciente estable, sino que más bien si ya tenemos el punto de corte de las 96 horas, no olviden el estudio de enfermedad fúngica invasora, que esto sí cambia radicalmente el abordaje y que no va a ser adecuadamente tratado aunque le ponga vancomycina. Entonces, este es justamente el punto cuando debemos considerar cuáles son los pacientes de alto riesgo para enfermedad fúngica invasora. Entonces, estos son los criterios de riesgo. Tenemos un paciente con leucemia mieloide aguda, leucemia linfoide en recaída o de alto riesgo, neutropenia prolongada más de 10 días, altas dosis de esteroides o pacientes post-trasplantado a progenitores hematopoyéticos o ya con una enfermedad de injerto contra huésped. Entonces, habiendo identificado del paciente, inclusive desde el inicio, desde que consulta urgencias, ya yo sé que en este punto de la evolución de su enfermedad, ya debo ir pensando tempranamente en hongos. Entonces, ¿qué debo hacer? Un examen físico minucioso, buscando, por ejemplo, en la piel, pueden haber nódulos subcutáneos que se palpen o lesiones equimóticas que surgen de pronto o maculopapulares difusas que progresan a pústulas con necrosis, que nos pueden hablar de ectima también. Entonces hay que ser cuidadosos en el examen. A nivel pulmonar, puede que por la misma neutropenia no hagan estos síntomas tan floridos, pero hay que interrogarlos si hay tos, si hay disnea, si hay dolor torácico, hemoptisis. Si hay clínica de afectación de senos paranasales como cefalea, congestión nasal, epistaxis, proptosis, alteraciones visuales. A nivel digestivo, abdominal igual y sistema nervioso central. Entonces, basado en todo este examen físico minucioso, decido qué solicitar. Entonces, en términos generales, de manera sistemática, ecografía abdominal, el TACAR de tórax. En el caso del TAC de senos paranasales, la recomendación es solamente usarlo basado en que en el examen físico o en el interrogatorio encontré datos que me sugieran que este es el foco. El fondo de ojo siempre. Considerar la realización de una nasofibrolaringoscopia para tomar una muestra de lavado broncoalveolar y allí estudiar con una muestra de alta calidad gérmenes relacionados, y en este punto cobra particular importancia el estudio de mohos tipo Aspergillus. Es por eso que además de hacer el lavado broncoalveolar, hacemos una toma de muestra sérica del galactomanano para estimar la probabilidad de una aspergilosis invasora. Hay dos estrategias en las cuales yo puedo continuar el estudio del paciente con riesgo de infección fúngica invasora. Recuerden que estamos en las 96 horas. Es un paciente que puede o no estar críticamente enfermo en cuanto a soporte inotrópico, etcétera, pero estamos en un paciente a las 96 horas que permanece febril con neutropenia. En ese caso, yo tengo dos opciones de las que me habla la literatura, y es empezar inmediatamente el antifúngico, que es lo que llamamos terapia empírica. Empírico no es más que empezar el antibiótico o el antifúngico en este caso, antes de saber el resultado de cultivos y demás, o terapia anticipada, que es lo que en inglés van a encontrar como preventive. Esta última estrategia es la que
en la cual yo empiezo el antifúngico solo dependiendo del resultado de los laboratorios. Es decir, yo le solicito el TACAR al paciente y luego con el resultado, pocas horas después de mi decisión de hacerlo, puedo tomar la determinación de la indicación del antifúngico. O igualmente el galactomanano, el lavado, en fin. ¿Qué sucede? Que eso tiene mucha evidencia de que realmente no impacta en la seguridad o en la mortalidad de los pacientes y al contrario se asocia a una menor exposición a antifúngicos y por ende menor toxicidad. Pero ¿qué ocurre en nuestro hospital y en muchos de los centros en los que trabajamos? ¿Qué sucede? Que la disponibilidad de estos resultados no es tan oportuna, ¿sí? Podemos solicitar el TAC, pero el TAC puede estar en 48 horas. O el lavado broncoalveolar puede que dependa de la disponibilidad de quirófano, de la aval de anestesia, de la condición propia del paciente. El galactomanano se remite, se procesa en días puntuales. Entonces eso hace que la estrategia preemptive o anticipada no tenga todavía la suficiente, digamos que confianza para ser aplicada, teniendo en cuenta esas limitaciones, y es por eso que ahorita, al menos en el momento, usamos la terapia antifúngica empírica. Entonces, voy a limitar esta parte aquí porque ya en este punto creo que lo he dicho lo suficiente, pero en este punto apoyarse con el equipo de infectología, de hematología, puede marcar la diferencia y puede apoyarlos en la toma de estas decisiones que puede que no sean tan fáciles. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Con esto finaliza el algoritmo. Aquí en este QR pueden encontrar todos los algoritmos y las infografías que se han desarrollado desde el PROA, incluyendo el algoritmo que acabamos de discutir con la infografía de las definiciones. No sé si alguien quiere preguntar algo, le quedó alguna duda. Todo muy claro. Les recuerdo llenar el link de asistencia y les acabo de compartir al chat el post-test. Esto va a ser, digamos que, contrastado con el registro de asistencia y se pasará pues a sus líderes de cada servicio. Si no tienen más dudas. Marcial Morelos, ¿tienes una pregunta? Hola, sí, es que tenía una pregunta sobre la neutropenia en el caso del inicio del protocolo. ¿Cuál ¿Me es? escuchan? Sí, sí, te Ok. escuchamos. Es que acá hoy, bueno, listo, están comentando que el inicio del protocolo es desde una temperatura de pico Fahrenheit de 38.5, pero nosotros siempre estamos atentos al llamado de enfermería donde nos notifican que el paciente apenas que tenga 37.5 y que es el inicio del protocolo. Incluso Bueno, si usaban diferente nada, o sea, 37.5 sí o sí iniciar el protocolo enseguida. Hemocultivarlo, hacer los estudios, radiografía y todo lo complementario. Pero acá me están diciendo que 37.5, entonces, ¿en cuál de los dos me debo guiar? ¿En la que se dice acá ya actualmente actualizada o en la que se dice en la sala de UCO? son 38, ¿sí? 38 grados centígrados es la definición de fiebre. Ajá. Solamente que, como les mencionaba antes, habrá que hacer un interrogatorio apropiado, porque es posible que ese paciente que tiene 37,5 va a evolucionar a fiebre efectivamente, o no sabemos si el paciente ha recibido acetaminofén en casa y que influye en el registro inicial de esa temperatura. Entonces hay que insistir en la adecuada historia clínica, en el interrogatorio, porque tampoco podemos, digamos que hacer sobreuso de antibióticos, de estudios diagnósticos a un paciente que no, hay que verificarlo. Pero considerando esas limitaciones o esos puntos. ¿La doctora Islin va a decir algo?
Sí, Steffi, creo que la pregunta de Marcial va específicamente al paciente que ya está hospitalizado y que estuvo haciendo el protocolo y entra en el nadir de la quimioterapia. ¿Estoy en lo correcto? No, o sea, hablo en general, hablo del protocolo de quimio con el Acuérdense que también tienen que considerar que la indicación de que los pacientes lleguen a la urgencia con 37,5 incluye la distancia. Recuerden que el paciente no está dentro del hospital y que tenemos solo una hora para activar el protocolo, que es la hora dorada. Entonces, si cuentas desde que el paciente está en su casa, cuando uno les dice véngase con 37,5 es porque no hay ningún paciente que viva menos de media hora del hospital, primero. Y segundo, porque ningún paciente neutropénico que te haga 37,5 no te va a hacer el 38. Es muy importante lo que les dijo Stephanie cuando comenzó la charla. Interroguen si la mamá administró o no el antitérmico, porque eso lo tienen que poner en la balanza, porque lo que sí no puede pasar es que lleguemos tarde. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para la doctora Stephanie? Parece que no hay ninguna otra pregunta. Bueno, Les buenas quiero tardes. dar las gracias a todos por su asistencia, por acompañar a la doctora Stephanie, que lleva una ronda de dar el tema, de sensibilizarnos a todos, de que todos nos actualicemos en los últimos cambios con el objetivo de mejorar para nuestros pacientes. Y sin ustedes no lo podemos lograr, así que muchísimas gracias a todos los asistentes. Steffi, nada más que decirte que muchas gracias por siempre colaborarnos con cada uno de estos proyectos que salen en pro del beneficio de nuestros niños. Claro que sí, doctora. Muchas gracias a ustedes, gracias por el tiempo y ante todo, cualquier duda que surja en el camino, estamos aquí para intentar ayudar. Que tengan buen resto de tarde. Gracias. Muchas gracias, Estefi.